tienen una disponibilidad mucho mayor de ácidos nucleicos, de los cuales se fragmentan, ¿verdad? Todos, y me quedan los nucleótidos. Y esos nucleótidos a su vez me proporcionan purinas y pirimidinas, ¿verdad? Y se le llaman bases nitrogenadas, ¿se acuerdan? Que dimos hace un tiempo, ¿verdad? Las bases nitrogenadas se le llama base porque cumple una de las condiciones de las categorías ácido-base. ¿Qué sería? Una base, según la teoría de el señor Arrhenius, era que un ácido tenía protones y una base tenía OH. Eso era la más sencilla, ¿verdad? Después venía la teoría de Bronsted y Lowry que decía que un ácido cede protones y una base capta protones. Y después vino el señor Gilbert Lewis y dice, bueno, está todo bien lo anterior, pero una base es aquella que puede ceder electrones, que es lo mismo que captar protones, ¿verdad? La misma cosa, pero ceder electrones. Y acá, ¿quién lo que tiene electrones? Por eso se le dice base, sería el nitrógeno. ¿Verdad? El nitrógeno tiene así, siempre tiene pares de electrones, ¿verdad? Sin compartir, porque actúa con valencia 3 y el nitrógeno tiene valencia 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Ese es el carácter básico que le da. Por eso siempre los compuestos con nitrógeno, ¿verdad? Tienen ese carácter básico por el hecho de que el nitrógeno tiene esos pares de electrones sin compartir. ¿Se entiende, autores? ¿Por qué se dice bases? Sí, profe. Ok. Sí, Ahora, la profe. naturaleza química. Ok. Bueno, ¿cuál es la naturaleza química de estas moléculas? Y hay dos categorías. Están las denominadas purinas, que tienen dos anillos, ¿verdad? Y las purinas que nosotros los humanos utilizamos son la adenina y la guanina. Muy parecidas son, ¿verdad? Los anillos así muy parecidos. Simplemente cambia, tiene este grupo ceto acá. Y las pirimidinas son un único anillo y tenemos tres tipos de pirimidinas que usamos, ¿verdad? La citosina, que está sin problema ADN y ARN, la timina, que está solamente en el ADN, y el uracilo, que está en el ARN. También el uracilo, habrán estudiado con el profe, se utiliza en la síntesis del glucógeno, UDP, ¿verdad? UTP y UDP glucosa es lo que se va uniendo a la base del glucógeno para ir ensamblando finalmente la molécula de glucógeno. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, profe. Bueno, esto nosotros recibimos de varias formas, ¿verdad? En primer lugar, por supuesto, la fuente nutricional, que se tiene que llevar desde, o sea, la digestión, ¿verdad? A través de las diversas enzimas hasta lograr obtener los productos finales que son los nucleócidos, las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que se van degradando. Para eso estaban las enzimas que se llaman nucleotidasas, nucleosidasas, ¿verdad? Fosfatasas que van cortando los fragmentos que llegan desde los ácidos nucleicos. Puede ser también NAD, FAT, ¿verdad? Que obviamente cualquier célula tiene. Tiene coenzima A, así que son todos productos de degradación. Lo que me genera lo que se llama purinas exógenas. Esas son las purinas que llegan a nosotros a través de todo lo que sea digestivo. Después nosotros tenemos la oportunidad de sintetizar. ¿Se puede sintetizar? Sí se puede, pero por lo general es una vía poco utilizada, siendo que la mayoría de las personas tienen una buena, vamos a decir, un buen ingreso nutricional, entonces yo no necesito activar una vía metabólica si yo tengo el producto final. Y después tenemos que también la célula recicla sus propias moléculas, sobre todo se recicla mucho el ARN mensajero, que cuando cumple su función, luego de ser leído por los ribosomas, se degrada, ¿verdad? Y ahí tenemos un pool que se llaman purinas y pirimidinas endógenas. El aporte de las dos, purina y pirina, por supuesto, cumple su función. ¿Cuál es su función?
sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. Puede ser mononucleótido como el ATP, el UTP, el GTP. Puede ser dinucleótido como NAD, FAD, coenzima A. Y puede ser ácidos nucleicos que obviamente necesitamos, ¿verdad? Adenina, ADE o ARN. Pero la síntesis o el ensamblado final es muy dependiente de la función de la célula, ¿verdad? Por ejemplo, las células que son altamente productoras tienen una alta síntesis. ¿Quiénes son? Por ejemplo, células glandulares, células del ovario, células de la glándula suprarrenal, de la tiroides, de los testículos. Son células que tienen un sistema endomembranas muy desarrollado. Entonces, todo el día están sintetizando ARN mensajero, ¿verdad? Tenemos, recordarán en el núcleo la eucromatina, la heterocromatina, ¿verdad? Son todos sectores donde se procesa el nucleolo, ¿verdad? Donde se procesa grandes cantidades de purinas y pirimidinas. No importa de dónde venga, si viene de afuera o es una síntesis autónoma o es la degradación o el reciclado, no importa. Yo sintetizo. Ahora, el tema acá realmente la parte clínica es el catabolismo. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo es la cuestión? El uso es constante. Nosotros no paramos de usar nucleócidos y nucleótidos en nuestras células. Nunca. Desde allá que se formó la mórula, blástula, todo el tiempo nosotros estamos usando purinas y pirimidinas. O sea, son parte constante de nuestras células. Pero, está todo bien eso, ¿verdad? Pero esa parte de la célula yo no controlo, o sea, no tengo injerencia en eso. Yo no puedo decir, bueno, pienso así, voy a dejar de producir purinas y se va a dejar de producir purinas. No, eso no ocurre, ¿verdad? Y lo que tampoco ocurre es el catabolismo, o sea, en el sentido que yo no tengo control, yo no puedo decir, voy a dejar de producir ácido úrico y voy a dejar de producir ácido úrico. Nada que ver, ¿verdad? Ahí es donde entra la parte clínica. Nosotros debemos controlar, pero ¿cómo vamos a controlar? Yo no puedo controlar las enzimas, pero sí puedo controlar el sustrato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer para que una enzima no produzca tanto es tratar de disminuir el sustrato. ¿Se entiende? Si no tengo tanto sustrato, eso se llama control alostérico, ¿verdad? Si no tengo tanto sustrato, entonces la enzima no va a producir tanto producto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Eh, Esto es parte, obviamente, de la vida de la célula, la degradación, etcétera. La síntesis también. Cada célula sintetiza de acuerdo a su necesidad. La biosíntesis está muy dependiente de la absorción intestinal, porque si yo tengo, ¿verdad?, una buena proporción de productos absorbibles con la dieta, no necesito fabricar tanto. Entonces, la absorción intestinal es lo que tenemos que, este es mi punto de control. Yo acá lo que puedo controlar, o como más carne o como menos carne, ¿verdad? Este es el punto de control. Y este es el punto de análisis. Acá es donde el médico interviene. Yo esto no puedo controlar. Biosíntesis, todo depende de la actividad celular. Pero esto sí me es un problema, el catabolismo. ¿Estamos? Esto, la excreción. Acá es donde interviene el médico, en estos dos puntos. Y él le va a decir al paciente que controle su alimentación. Así que esto es lo que vamos a estudiar, el catabolismo, porque esa es la parte que ustedes necesitan saber para poder aplicar en la clínica. La parte de degradación y de síntesis, así muy involucrados no estamos porque es muy grande, vamos a decir, son procesos así normales de la célula. Bueno, y acá está donde, la síntesis, ¿verdad? La síntesis puede ser, acá está la biosíntesis, como les digo, puede ser estimulada si me falta de repente. Vamos a suponer una persona vegetariana va a tener poca absorción intestinal de nucleótidos debido a su consumo casi nulo o nulo de carnes.
Entonces se van a activar sus vías sintéticas. Es muy sencillo y acá ya está demasiado bien escrito y resumido esto. Bueno, ¿qué necesito para sintetizar una purina? En primer lugar, tengo que recordar que la purina tiene dos anillos. Y acá está perfectamente. Residuos de formilo. El formilo tiene un carbono. Este tiene un carbono. Amida de la glutamina. Ahora justamente acabo de hablar con el profe Sebastián y él me dijo que ustedes van a empezar a estudiar eh, metabolismo de los aminoácidos la semana que viene. Así que ahí van a entrar en esto, le van a conocer a la glutamina, se van a acordar de la glicina, que es un aminoácido no esencial, y del aspartato. Y anhídrido carbónico que viene bueno, puede venir de muchas partes, ¿verdad? El anhídrido carbónico puede venir del exterior, puede venir del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, etc. Entonces, estos son los residuos necesarios para sintetizar purinas. ¿Cuáles son las únicas dos purinas que el humano sintetiza? Adenina y guanina. ¿En qué caso sintetizamos adenina y guanina? Ante la falta de nucleótidos en la dieta. Ahí se activa esta vía. Si tenemos una buena cantidad y no voy a necesitar activar, se van a utilizar estos recursos bioquímicos para otras moléculas. ¿Se entiende, doctores? Entonces no se olviden. Está el anhídrido carbónico, el aspartato, la glicina, los residuos de formilo y la glutamina. Esos son los elementos necesarios para producir una purina. ¿Dónde se produce? En todas las células. Todas las células tienen la capacidad de producir. Solamente que aquellas que usan más probablemente van a utilizar más esta vía. Bueno, ¿cómo yo recupero una purina? Bueno, ¿se entendió la síntesis? Miren que es muy sencilla. No vamos a entrar demasiado en detalle, pues no tiene luego mucha complicación esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿cómo recuperamos una purina? Muy fácil. Lo que hace la célula es tomar la degradación, como les digo, sobre todo del ARN mensajero, es el que más se degrada, porque es el que más se produce. El ADN pues está protegido y tiene su propio, vamos a decir, ciclo de reproducción. Tiene que entrar en la fase S, ¿verdad? Para hacer del ciclo celular para poder hacer su replicación. Así que el ADN tiene su propio ritmo, ¿verdad? Pero el que se degrada con facilidad es acá el ácido nucleico más, eh, vamos a decir, con más movimiento, que es el ARN mensajero, que es el que lleva y trae la información, ¿verdad? Así que esta recuperación sobre todo se da con el ARN mensajero que no se va a usar. Y es como acá, como dice, ¿verdad? Es una forma de economizar recursos, o sea, se reciclan los recursos en las células. Eso es lo bueno que tiene las vías metabólicas humanas. Reciclamos bastante, reciclamos adenina, guaninas, todas, citosina, pirimidina. La timina como que está más metida en el núcleo, entonces como que no entra tanto en la recuperación, pero las otras sí. Bueno, y acá sí es donde van a prestar atención, porque es acá donde realmente incide en la clínica del paciente. Tanto la degradación del ADN como el ARN en cualquier célula, pero sobre todo, por supuesto, el ARN, genera residuos. Esos residuos a veces sobran. ¿Cuándo a mí me va a sobrar algo? Porque estoy teniendo un exceso de eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando ocurre eso, cuando tengo un exceso de carnes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la carne es lo que me va a proporcionar, esa célula animal es lo que me va a proporcionar una buena cantidad de purinas y pirimidinas, ¿verdad? Pero, vamos a hablar ahora de las purinas. Hay unas enzimas
muy específicas que cortan los enlaces. Y acá está, esta explicación es este esquema. Vamos a mirar bien este esquema. Esta es la, bueno, vamos a aclarar un poco algo. ¿Qué era un nucleótido? ¿Qué componentes tiene un nucleótido? A ver, nucleótido, no sido, nucleótido que tiene. La pentosa y la base nitrogenada podría ser, profe. La base, ¿y qué más le falta? El grupo fosfato. Muy bien. Esos tres componentes son parte de un nucleótido. ¿Y qué le voy a cortar para que se convierta en nucleócido? La parte del fosfato. Muy bien. Entonces, un nucleócido tiene el azúcar y la base nitrogenada. Y eso es lo que vemos acá. Adenina más ribosa me daba adenosina. ¿Se acuerdan el cuadrito ese que teníamos? Mm, a ver, nucleótidos. Este cuadrito donde me dice la base, el azúcar que le corresponde y su nombre, ¿verdad? Bueno, van a tener en cuenta la adenosina, que es la suma de adenina más ribosa, y la guanosina, que es la suma de guanina más ribosa. Esos dos, prestenle atención ahora. Y así sería. La adenosina, ¿verdad? Que es la suma de adenina más ribosa, sufre, o sea, sufre es como que nada que ver, ¿verdad? Que es el sustrato, mejor dicho, de la enzima que se llama adenosina desaminasa. ¿Y qué les parece que hace una desaminasa? Desaminar. ¿Qué les parece? Desaminar. ¿Qué hace una desaminasa? ¿No será que saca el grupo amino? Claro, la saca el grupo amino. Y ahí estamos viendo. Le cortó el grupo amino a la adenosina. Se fue el grupo amino. ¿Y qué me quedó? En vez de eso me quedó OH. Porque el agua le generó, ¿verdad? Ven que acá está NH2. Entonces le saco un protón al agua y se va como NH3. Y me quedó OH que se quedó unido al carbono. Esta molécula se llama inosina, que nosotros ya habíamos citado anteriormente en la clase de nucleótidos. ¿Ven? Inosina, ácido inosínico. Por eso yo les había puesto esto acá, ¿se acuerdan? Para que vean la inosina, que viene mucho con los productos cárnicos, también es un aditivo, etcétera. Eso más no se olviden. Bueno, la inosina. ¿Qué le ocurre a la inosina? Fíjense acá. ¿Se corta qué? ¿Qué se va acá? Fosforilasa, dice. El grupo fosfato y un... Grupo fosfato, ¿verdad? Se va ribosa fosfato. Acuérdense que los azúcares en la célula no pueden estar solos, siempre tienen que estar fosforilados. Y se va ribosa fosfato, que normalmente es ribosa 5-fosfato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se queda? Esta estructura, y esta estructura se llama hiposantina. Esta, hiposantina. Ya perdió el azúcar y perdió acá el originalmente grupo amino, ¿verdad? Perdió, me quedó así. Esto por un lado. Entonces, si vamos a hablar de la adenina, que es una de las purinas más utilizadas, ¿verdad? Tenemos entonces la adenosina, sufre la acción de la adenosina desaminasa, pierde el grupo amino y se queda con un grupo hidroxilo. Esto se denomina inosina. La inosina sufre el ataque de la fosforilasa, pierde la ribosa, que se va a formar ribosa fosfato, gracias a un fósforo inorgánico, y me queda la hiposantina. Hasta ahí es un punto de quiebre,
vamos a decir. Y la guanina, que fíjense acá, la guanina ya está sola, ya perdió el grupo ribosa previamente, ¿verdad? También fosforilasas son las que cortan los grupos fosfato, ¿verdad? ¿Y qué ocurre acá? La guanina y la hiposantina se convierten en una molécula que se llama santina. La hiposantina se oxida, ¿verdad? Fíjense acá, ¿cuál es la oxidación? En este carbono aparece OH, ¿ven? Y la guanina se desamina. Le voy a sacar el grupo amino y me va a quedar la misma cosa. Se va el grupo amino. ¿Dónde entra el grupo amino? Vamos a ver después, cuando empiecen a estudiar con el doctor, van a ver que el grupo amino genera un producto que se llama ácido úrico, este grupo amino. Después va a formar ácido úrico. Ay, perdón, urea. Profe, o sea que la Ahora el guanina y camaro. la hipoxantina, tipo, terminan siendo los dos santinas. Así mismo, así mismo. La hiposantina y la guanina, una se oxida y la otra se desamina, ¿verdad? Y generan la molécula que se llama santina. Y la santina se vuelve a oxidar y genera la molécula que se llama ácido úrico. Y el ácido úrico es una estructura básica de purina con 3 OH. Está triplemente oxidado. Esto es lo que ocurre. ¿Se entiende? Muy sencillito esto, pero después le voy a mostrar la otra vía. Entonces, atiendan bien. Esto explica acá todo el libro, ¿verdad? Entonces, adenosina es adenina más ribosa. Primero le voy a sacar el grupo amino gracias a la adenosina desaminasa. Después le voy a sacar el grupo ribosa y me va a quedar la hiposantina, ¿verdad? Y a la guanina le vamos a desaminar y me queda la santina también. Y a la hiposantina le voy a volver a oxidar. Esta molécula que se llama santina tiene 2 OH. Y para convertirse en ácido úrico necesita un tercer OH. Eso es lo que ocurre aquí. La oxidación tanto de la guanina como de la adenina generan una molécula que se llama ácido úrico. Y el ácido úrico tiene una cualidad muy llamativa. Le encanta al ácido úrico el contenido químico del líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? Lo líquido que se encuentra la entre la parte de las articulación. articulaciones. Exactamente. Le encanta. El ácido úrico, cuando yo tengo en exceso, dice, me voy a mi spa un ratito y entra en la articulación. Entra en la cápsula articular de la rodilla, del tobillo, de las falanges, del codo, de la muñeca, del hombro. Donde se le ocurra, ¿verdad? Sobre todo se dan los miembros inferiores porque la mayoría de las personas tienen un retorno venoso más lento, entonces les encanta ubicarse ahí, ¿verdad? Después vamos a ver las consecuencias. Y acá vamos a mirar un poco desde otro punto de vista cómo se junta. Por ejemplo, acá sí muestra completo el ciclo. Por eso les puse este, me parece que es más completo que el del libro, que es este, ¿verdad? Fíjense acá. El GMP, ¿qué era el GMP? Guanosin, monofosfato, ¿verdad? Monofosfato. Exactamente. ¿Quién corta los fosfatos? Sobre todo tenemos una gama de enzimas, ¿verdad? Recordarán ustedes que incluso en el aparato digestivo tenemos las nucleosidasas, nucleotidasas, etcétera, ¿verdad? En este caso, se corta el grupo amino y me queda la guanosina. ¿Y la guanosina qué era? La guanina más la ribosa, ¿verdad? Le voy a cortar la ribosa, para eso necesito una fosforilasa, le corto y se va la ribosa. Y me queda la guanina acá. Cuando se oxida la guanina, ¿verdad? Le quito el grupo amino, se formaba la molécula santina. Y de este lado tengo, fíjense acá, tengo por ejemplo, AMP, que es adenosina monofosfato. Primero voy a cortarle el grupo fosfato, después le voy a sacar el grupo amino, me queda la inosina.
La inosina le voy a sacar la ribosa y me queda hiposantina. Y la hiposantina voy a oxidar y me queda santina. De este lado tengo guanina, de este lado tengo adenina. El IMP es un intermediario cuando yo le saco al... Ven que, o sea, si yo sigo esta vía metabólica, primero voy a obtener adenosina y después inosina. Y si sigo esta vía metabólica, voy a primero, o sea, hago al revés, primero saco el grupo, acá pues primero que saco, acá sale primero el fosfato y después sale el grupo amino. Y acá es al revés, acá primero sale el grupo amino y después sale el grupo fosfato, la misma cosa, porque al final lo que yo quiero obtener es inosina. ¿Se entiende la diferencia? ¿Es de este lado o de este lado? ¿Y de qué depende eso? Depende de las enzimas que tengan las células, ¿verdad? Y de la cantidad disponible. Es la misma cosa, pero ocurre en dos sentidos. No sé si me explico. Sí, profe. Ok, entonces, yo puedo tener la degradación, o sea, yo puedo llegar a la santina gracias al AMP o gracias al GMP, sin problema. O sea, de las dos vías metabólicas yo puedo obtener santina, que es mi centro de control. Y de este lado, XMP, podemos tener en otro tipo de microorganismos, qué sé yo, en grupos vegetales, etcétera, porque ellos pueden utilizar otro tipo de nucleótidos, que no es guanina y adenina. Por eso dice acá XEMP, que hace la misma cosa. Primero le saca el grupo fosfato, después le saca el azúcar y se convierte en santina. Lo que yo necesito para la santina es ¿qué cosa? La estructura de los dos anillos, o sea, la purina lo que necesito. Que puede ser adenina, guanina o quizás otra que use el organismo en cuestión. Pero nosotros los humanos usamos adenina y guanina. Por eso por lo general no utilizamos, esta vía no usamos nosotros. Usamos estas dos que son las que nos corresponden a nuestras purinas. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? profe. Ok. Otra cosita. Acá muestra súper bien. Fíjense acá. El producto para oxidar la hiposantina, santina, es agua oxigenada. Y el agua oxigenada, ¿dónde se degrada en la célula? Peroxisoma. En el peroxisoma. De ahí que las células que tienen muchos peroxisomas, ¿verdad? Son células de alto proceso metabólico, como las células renales, hepáticas, eh, glandulares, etcétera. Bueno, y al final la santina, que le falta un OH para convertirse en ácido úrico, también genera como su producto agua oxigenada. ¿Estamos? Así que estas aguas oxigenadas se van a ir al peroxisoma para que se produzca, ¿verdad? El residuo gracias a la catalasa. Y estos en rosadito son ribosas que se pueden reciclar de vuelta. ¿Ok? Sí, profe. O sea, profe, como producto desecho tenemos ribosa, o sea, fosfatada y agua oxigenada. Así mismo. Hay un famoso el fósforo inorgánico que se recicla también y el grupo amino. Y grupo Este amino. grupo amino, verá en verdecito que se va a ir, van a estudiar ustedes, a lo que se llama ciclo de la urea. Este, miren que hay gente que confunde urea con ácido úrico. El ácido úrico proveniente ¿de dónde proviene? De la santina. Sí, está bien, de las purinas, ¿verdad? Está bien, pueden citar cualquiera de las vías metabólicas. Y la urea proviene de los aminoácidos, que es otro ciclo. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que recordar. Es otro producto. También es un producto nitrogenado, porque los dos tienen nitrógeno. Pero vienen de orígenes distintos. Esa es la única diferencia que hay.
que tiene. Nuevamente les cito acá el ácido inosínico porque tiene este tema de que en los últimos años adquirió mucha preponderancia porque aparece mucho como producto alimentario, ¿verdad? Por el hecho de tener, o sea, se le utiliza como, ahí como ven, como un aditivo, ¿verdad? Entonces, apareció así en escena el ácido inosínico que antes nadie ni le conocía, ¿verdad? Ahí está, se trata de un ribonucleótido de la hiposantina y es el primer nucleótido formado durante la síntesis, o sea, si ves al revés, se utiliza para la síntesis y también para la degradación. ¿Ok? Se suele citar en algunos productos orientales, sobre todo, ¿verdad? El tema del ácido inosínico. Bueno, y acá está el ácido úrico. Esa molécula que vimos allá arriba, que es tiene una base de 2 anillos, pero tiene 3 OH, ese es el ácido úrico. Y esta es la forma que aparece como cristales en la orina. Vamos a aclarar algo. Para que una persona forme cristales, tiene que tener una cantidad muy importante de ácido úrico, ¿verdad? ¿Por qué? Recordarán ustedes que para que se produzca un precipitado en cualquier solución, bueno, ¿qué es una solución? Es una mezcla, ¿verdad? La orina emitida por los humanos es una solución, una mezcla de productos, ¿verdad? Esos productos, cuando se ven sobrepasados, precipitan. Y esa precipitación genera esto, y esto se llama cristales de ácido úrico. Y el cristal de ácido úrico tiene una característica muy peculiar. Es durísimo, pero durísimo. Y yo les digo, yo hice mi tesis sobre orina cuando me recibí en la facultad. Y yo quería probar demasiado si era duro o no. ¿Y saben qué hice? Puse un sedimento, en el hospital militar yo estaba cuando eso, trabajando, ¿verdad? Y encontré una orina así llena de ácido úrico. Y centrifugué súper bien, puse entre una lámina y una laminilla y apreté así la laminilla y se rompió la laminilla. Durísimo es el ácido úrico. Y recién les dije, ¿dónde tiene afinidad el ácido úrico para instalarse? Líquido sinovial. Articulación. Articulación líquido sinovial. Entonces, O imagínense sea que te endurece, profe, ¿verdad? sí, estos cristales que parece vidrio. Las personas, yo muy pocas veces, o sea, obviamente una persona llora sentimentalmente hablando así, ¿verdad? Pero de dolor, o sea, yo le estoy hablando, lloró del dolor, puede ser una persona que tiene gota, te va a llorar. Demasiado le duele, porque es como, todo el mundo dice que parece que tiene vidrio o hierro ahí en las articulaciones, ¿verdad? Y es que estas estructuras, ven que tiene como una puntita, parece un rombo, pero un rombo así bien redondeadito, ¿verdad? Ese es el cristal del ácido úrico. Y tiene una dureza increíble, no van a de no creer. Y esto, imagínense, está cayéndose por las vías uretrales primero, porque esto se forma en el riñón. Eh, o sea, voy a aclarar otra vez. Obviamente primero va a tener que hacer todo su recorrido eh, circulatorio, ¿verdad? Primero se forma, o sea, esto que nosotros vimos acá, esto ocurre en el hígado, ¿verdad? El hígado es el centro de producción de ácido úrico y de urea, que son los dos desechos de productos nitrogenados que ya no le podemos utilizar. Acuérdense que nosotros no reciclamos el nitrógeno, no reciclamos. Así que cualquier sustancia química que yo tenga con nitrógeno, tengo que eliminar de alguna manera. La forma que tenemos de eliminar las purinas es de esta manera, como ácido úrico. Y la forma que tenemos de eliminar los ácidos, los aminoácidos, es la urea.
Cuando una persona tiene demasiado de los dos, vamos a suponer que tiene mucha urea y mucho ácido úrico, se le pueden formar tanto cristales de urea como cristales de ácido úrico. ¿En dónde? En el riñón demasiado ya tiene. Entonces se empieza a cristalizar y en la pobre persona forma lo que se llama piedras en el riñón y ese sí que llora de dolor. Yo vi ya personas que lloraban del dolor cuando tenían las piedras que le está cayendo por el uréter. Dios mío. Y por supuesto, como ven, tiene unas puntas terribles y puede causar microsangrados y podemos tener una microhematuria. Macrohematuria ya va a ser muy grave, pero microhematuria se puede tener. ¿Qué significa? Glóbulos rojos en la orina, más o menos de 3 a 100 glóbulos rojos por campo tenemos en una orina que tiene la persona esto que le está rompiendo literalmente el pobre uréter, pero lloran de dolor. Yo no sé si ustedes ven algún paciente con esto, pero a mí me impresionó. Lloraban así, ¡guau! Me pongo a llorar. Y no, era el lloro así porque sí, nomás, de verdad les dolía. Y en mi época, cuando yo estaba en la facultad, tenía muchos amigos en medicina y justo le conocí a una chica que es doctora ahora. Y ella había tenido a su bebé en parto normal y tuvo también piedra en los riñones. Y según ella, le dolió más la piedra en los riñones que el parto, ¿verdad? Así que con eso les digo todo, ¿verdad? Terriblemente doloroso el tema. ¿Se entiende? Muy, muy grave Pero, es. profe, al momento que llegan las articulaciones, eso se puede tratar. Puede. Lo primero que hay que hacer es, esto como inflama la articulación, se va a infiltrar líquido y se va a hinchar enormemente. Vamos a poner, por ejemplo, rodilla con... No, mejor vamos a escribir. La enfermedad se denomina gota. ¿Verdad? La gota es la enfermedad producida por la articulación en las articulaciones debido al aumento. Aquí tiene, ¿verdad? Esto que ven acá es el depósito del ácido úrico, ¿verdad? Comienza a formar cristales alrededor de la articulación y le dicen ataque de gota o ataque doloroso, ¿verdad? Y se inflama, por supuesto. Se le así. Como que se deforma la articulación, ¿verdad? Y cosas terribles, fíjense lo que es esto. Terrible, terrible. Suele haber mucho en las rodillas, en los pies. Cuando se produce un infiltrado muy grande, se tiene que retirar líquido. Terribles. Puede deformar, fíjense lo que son estas manos. Te deforma totalmente la articulación. Y el dolor no les puedo explicar. Y antes un caso así en la historia muy conocido de gota es el rey inglés, Enrique VIII, que tuvo 7 esposas, pero murió de gota él. ¿Por qué? Porque en esa época quienes comían carne, solo los grandes señores comían carne, ¿verdad? Y los otros pobres chiquititos más comían, pero ellos comían grandes cantidades de carne y él murió de eso. Se deformó, aparte de que era un gordo, se deformó, en fin. ¿Se entiende, doctor? Es lo que es. Así que hay que tratar de controlar el ácido úrico, ¿eh? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Dale, es muy... Yo le vi, miren que le vi personas que caminaban y le agarró en la rodilla, se iban en silla de ruedas, de que no podían mover la rodilla. Muy, muy complicadillo este tema de gota. Bueno, y ese es el ácido úrico, ¿verdad? Siempre hay que empezar a controlar. Fíjense que gota, por ejemplo, es común en el adulto que come muy mal durante toda su vida, ¿verdad? A partir de los 50 años más o menos ya hay que controlar, eh, ¿verdad? Los varones tienen niveles normales, pues las mujeres, acá dice que la diferencia, o sea, en la persona, en el adulto de 50 años para arriba, más o menos tiene la misma cantidad de ácido úrico en la mujer y el varón. Pero por lo general se ve más casos de gota en varones que en mujeres. Por el tema, al varón le gusta mucho comer carne y chorizos, ¿verdad? Los embutidos alzan mucho los niveles de ácido úrico. Por eso hay que tratar de controlarse.
Entonces, gota por lo general lo padecen adultos después de haber comido mal mucho tiempo. Pero yo vi pacientes jóvenes con gota, pero que tenían trastornos renales. ¿Qué significa eso? Que tienen una falta de filtración, su glomérulo no filtra, entonces en vez de empujar hacia la orina, retienen otra vez y presentan gota, pero por ese motivo, ¿verdad? Justamente por la disfunción que tienen vamos a decir, este, su filtrado glomerular, se retiene, ¿se entiende? Sí, profe. Eso es lo que pasa, y son jóvenes. Gente joven, les estoy hablando de gente de 20 años, cosas así, así, grave luego. Complicadito el tema. Bueno, ese es el tema. Ok, ¿se entendió lo que es? A ver, la síntesis, ya saben ustedes, está estimulada cuando hay falta de purinas. Si a mí me falta purinas, bueno, yo puedo sintetizar. Puedo ir biosíntesis, puedo degradar también, como les digo, el ARN que se degrada con bastante frecuencia, también es un aportante de purinas y pirimidinas endógenas. Si yo voy a sintetizar, voy a utilizar formilos, glutamina, glicina y aspartato y anhídrido carbónico para formar la molécula de purinas, que pueden ser las dos, adenina y guanina. Pero el que más problemas me trae es la degradación o el catabolismo. ¿Por qué? Porque las dos purinas que yo utilizo generan la misma molécula final que se llama ácido úrico. Y encima otra vez se utiliza la inosina, que es también parte de la vía metabólica, un intermediario de la vía metabólica, se utiliza como aditivo alimentario. Entonces, yo consumo un producto que tiene nomás luego purinas, como las carnes, y encima tiene un aditivo, más otra vez voy a tener. Y finalmente, ácido úrico. Con respecto a la síntesis, el otro grupo era las pirimidinas, realmente no se utilizan mucho. ¿En qué sentido? En que la provisión es mayor, ¿verdad? Tenemos más disponibilidad hay más variedad. Entonces, como les digo, difícil que yo me ponga a sintetizar una pirimidina, pero puede ser, ¿verdad? Vamos a suponer que me falta y bueno, puedo sintetizar. Sobre todo a partir de la glutamina es la producción. Y la glutamina es un producto derivado de los aminoácidos, así que la próxima o siguiente clase ya van a estudiar ustedes glutamina. Y el catabolismo, por suerte, genera diversos productos. Esa es la ventaja. Por eso no se acumula, ¿verdad? Son fácilmente eliminados porque producen moléculas chiquititas que yo puedo ir reciclando. Entonces, a mí no me va a forzar, no se me va a acumular. ¿Se entiende? Sí, profe. Es muy sencillo esto por suerte, ¿verdad? Así que no tenemos muchas complicaciones con las pirimidinas. Las purinas sí. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que vamos a decir, unas vías metabólicas como estas, que son catabólicas, ¿verdad? Este catabolismo de las purinas, ¿por qué es un problema clínico? Debido al producto que tiene, profe. Debido al producto final que se acumula. Ese es el problema. Las pirimidinas no se acumulan, por eso, clínicamente hablando, no me interesan las pirimidinas. ¿Qué me importa la pirimidina? Ni nada no me hacen, pobrecita, ¿verdad? Me ayudan nomás. Pero las purinas sí pueden ser un problema muy complicado. Sobre todo, como les digo, pacientes que comen muy mal, ¿verdad? Y que acumulan el ácido úrico o pacientes que tienen trastornos renales y no pueden enviar el ácido úrico a la orina. Es muy importante también consumir mucha agua. Como esta molécula es soluble en agua, el aumento
de la hidratación, ¿verdad? El flujo sanguíneo con una buena cantidad de agua disminuye la probabilidad de formar ácido úrico de esta manera, ¿verdad? De formar estos cristales que son muy graves. ¿Por qué? Porque son muy duros. Esa es la pura verdad. Durísimos. Así que el que tiene ya algunos dolores articulares, enseguida hay que hacerle un poco un escaneo de cómo está su ácido úrico en sangre. Acá está, ¿verdad? Más o menos de 4 a 6 miligramos. En los varones puede ir hasta 7 más o menos. Dice acá uno más, ¿verdad? Lo ideal sería tener para todos 5 por ahí, ¿verdad? Si 4 o 5 sería lo ideal tener. Porque cuando me voy subiendo lo que ya hay que cuidarse. Y mucho vamos a decir, incrementa el peligro de la persona que no toma agua. Y atiéndanme bien acá. Pasa que cuando uno toma mucho mate o mucho tereré, esta agua que uno consume trae también sedimentos. ¿Por qué trae sedimentos? Porque la yerba mate y los productos que se agregan, todos los remedios yuyos, etcétera, tienen muchos componentes químicos que sin querer yo a lo mejor estoy tomando algo que me gusta, no sé, qué sé yo, manzanilla, anís, no sé, lo que les guste, ¿verdad? Tomar. Y eso sí, tarde o temprano el hígado recicla y envía por la orina y se va acumulando. Y fíjense nomás, cuando se vayan al hospital, lean la historia clínica de las personas que presentan gota o que presentan cálculos renales, porque este cristal puede ser uno de los componentes de un cálculo renal y todos te refieren, y yo tomo tereré, yo tomo mi y no sé qué historia, ¿verdad? Eh, pero el problema es esto que se va a formar. Fíjense acá. Ahí está. Venga acá al riñón, tiene poca agua que filtrar. Entonces él se va acumulando a poquito. Y esto es lo que va a caer. Y acá es donde muere de dolor todo el mundo, esta parte. Porque los uréteres tienen mucha sensibilidad nerviosa, hay mucha inervación ahí. Y esto, el tránsito, es lo que le llora, no sé, lo así. Nunca vi una persona que se retorciera de dolor como son las personas que sufren de cálculos renales. Y en el caso ese es el caso común, ¿verdad? Después está el caso del que sufre trastorno renal, ¿verdad? Ese sí, a veces hay que pensar bien porque no todos los problemas de trastornos renales necesitan mucha agua. La mayoría, pues Profe, te dice, sí, pero de por sí, si una persona está deshidratada, no va a ser lo más fácil que precipiten las sales. sí, claro, totalmente. Totalmente. Si una persona no toma agua, lo que primero vas a verlo es su piel reseca, el pelo reseco, ¿verdad? Va a tener manchas, su orina va a ser de un color muy intenso, quizás de un olor intenso, totalmente. Pero por lo que les digo nomás, que uno tiene que pensar bien y analizar bien lo que es la historia clínica y el análisis clínico del paciente para saber si amerita o no darle mucha agua. Porque la mayoría que te dice, tengo un problema renal, tomo mucha agua. Pero a veces el que tiene un problema renal instalado hay que calcular bien lo que se va a hacer. Pero para las personas que no tienen problemas renales y que su problema es el carbo ahí, ¿verdad? O el exceso que está tomando de sedimentos, produce esto. ¿Ven? Una de las formas de destruir es, por ejemplo, con ultrasonido. Se emite ultrasonido hacia la zona lumbar donde están los riñones y rompe los cristales que se están formando. Acuérdense, estos cálculos renales son la suma de ácido úrico, urea y cualquier otro sedimento que pueda venir y sumarse acá. ¿Ok? Pero el problema nomás de todo eso, el ácido úrico es el más duro de todos. Durísimo es. Por eso es que acá está, le duele a esa zona lumbar, ¿verdad? ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Ok, tengan nomás cuidado. Lo que siempre hay que decirle al paciente que cumpla nomás las normas de la Sociedad Americana de Cardiología, que dice que hay que consumir 1 litro de agua pura por cada 20 kilogramos de peso.
Y aparte su tereré y compañía, ¿verdad? El mate, yo que a mí me encanta el mate, ¿verdad? Igual nomás aparte hay que tratar de tomar. Entonces tenemos una persona famoso, 60 kilos, tiene que tomar 3 litros de agua. No hace falta que tome de una vez. Toma 2 vasos a la mañana, después, qué sé yo, en el almuerzo, agua pura. Y el resto del día que tome su tereré, su mate, lo que quiera, su gaseosa, etcétera, ¿verdad? Pero el agua, lo que es muy importante, el agua sin sedimentos ayuda a fluidificar la sangre y a disolver estos cristales. Ahora, una vez que ya se fue al ureter, fuiste ya. Ahí tenés que ver nomás ya cómo vas a solucionar. Porque cuando se instala en el ureter, lo que es como que tapona luego, ¿verdad? Y ahí lo que le duele a la persona. Porque su riñón no va a dejar de funcionar, va a seguir formando orina. Y la orina que se está formando empuja el cristal, es el cálculo que se está formando. Y ahí lo que, pobrecitos, todos mueren de dolor, ¿verdad? ¿Se entiende, doctores? Así que eso aconséjenle a sus pacientes. Perdón, 1 litro de agua pura, agua mineral si quieren, por cada 20 kilogramos de peso. No es simpático, cuesta horrores tomar esa cantidad de agua. Parece poco, pero muchísimo cuesta tomar. Como que te ahogas, pero nunca hay que tomar de golpe. Toma despacito. Toma medio litro, o 300 mililitros. Tenés un hopi y ese hopi, no sé, tiene 400 mililitros. Bueno, toma ahora, después más tarde, etcétera, ¿verdad? Durante el día tenés 24 horas para tomar. ¿Se entiende, doctores? ¿Alguna duda sobre el metabolismo de las purinas y pirimidinas? Ok, bueno, ok. Entonces, hoy zafaron. Hasta acá es la clase de hoy. Después ya vamos a empezar con el metabolismo del hígado, que ya es más complicado. Entonces, ahora voy a aprovechar este tiempo y les voy a subir todo esto para que vean. ¿Alguno de ustedes tiene que rendir recuperación de micro o de bioquímica? Yo, Profe, doctora, yo tengo una duda sobre micro. Sí, Yo me había matriculado tarde, pero sí, aún estaban promocionando la matriculación. sí, Y estoy viendo el porcentaje de mi asistencia en sí. clases prácticas Sí, y hubo yo un ya no, error ahí. Saben que este fin de semana se va a corregir. Pasó que la profe Victoria, cuando cargó su clase, ella cargó teórica, no práctica, ¿verdad? Entonces él le sumó toda la teórica a sus presencias, pero este fin de semana había depurar, no se vayan a preocupar. en ese caso sí voy a Ah, volver a ver, porque si ah, no, sí, yo le dije, ya miren, voy a llegar les ahí y dije hablar si se puede hacer. por favor, a partir del lunes otra vez verifiquen. Hoy, esta tarde me tengo que sentar a ver clase por clase, a ver cuál es lo que ella mal. Porque es todo un tema ese. Hay una pestañita nomás es la diferencia entre teórico y práctico. Pero como cuando vos te aparece vamos a decir, la página para cargar, está ¿cómo se dice? Predeterminado, sí, está predeterminado en teórico. Y la profe se habrá olvidado de darle la vuelta. Por eso es que aparece como 3 clases nomás prácticas y ustedes no tuvieron desde el comienzo de las clases prácticas. Y ahora después ya van a venir acá presencial. Así que no se preocupen. El martes yo estoy por acá, pero hoy voy a tratar de solucionar porque no puedo cambiar yo. Tengo que llamarle ¿cómo que se llama el equipo de trabajo que creó la página esta? No sé cómo se llama. Tiene un nombre. El desarrollador del sistema, ¿verdad? Ellos tienen una forma especial y tengan un código para que yo pueda cambiar. Así que van a tener un poquitito de paciencia y ya les voy a solucionar, ¿sí? Dale, profe, gracias. Gracias, nena. Sin problema. Después, doctores, dudas, cambios, XHJ. Para hígado. En
Y todavía no dimos, no te estreses todavía, doctor. Vamos a estudiar, y vamos a estudiar el metabolismo de los xenobióticos, del alcohol, de algunas drogas, y después ya vamos a irnos por las hormonas y el balance hídrico, etcétera, etcétera. Pero viste que nosotros todavía no tuvimos una práctica de micro así presencial. Sí, Entonces, ¿la asistencia va a ser 70 o va a ser 90? no, es 90 porque se carga como práctica. Por eso, denme este fin de semana, va a poner, hoy yo me voy a poner al día. Termino la clase, voy a subir esto y justamente va a venir este muchacho, Damián, que es que, que nos dio el que está hablando con los desarrolladores y tengo que cambiar. Él me tiene que explicar cómo voy a hacer para cambiar. Y ahí vamos a ver qué les parece. No, no les puedo asegurar ahora mismo cómo va a quedar el porcentaje. Denme un chiquitito de tiempo, pero lo que sí sé es que al minuto que yo cambio ya les va a aparecer en su app. Pueden ver sus notas, esas cosas. Lo que les pido es que como el sistema informático es nuevo y se está aplicando, este año queremos ver todos los errores, cualquier cosa que tenga, así que avisen por favor cualquier cosa que aparezca. Ahora, por ejemplo, que avisaron esto, ahí nosotros nos dimos cuenta de ese error. Sí, sí, claro, claro, sí, es que vos asististe y todo eso. Sí, porque PIC tienen que tener durante toda la carrera, porque al final ustedes presentan un proyecto de un trabajo de grado para recibirse. ¿Te aparece? Bueno, le voy a anotar y le voy a preguntar a la secretaria de, bueno, acá ya voy a anotar lo que voy a hacer. Hoy tengo que cambiar las clases de la doctora Victoria de micro a- para- y teóricamente no, y voy a revisar, a ver un poco, sería, pero solamente las clases de PIC te aparece así. O sea, vos apareces como recursante del año anterior. A mí también me Ah, pareció así, Santi, pero es porque no se te cargó nomás las 40 horas todavía. a ver, eso está cursando. Voy a ir a preguntar un poco cómo es. Está muy Tipo, en bien. Este teoría, año, ahora que tenemos que llevar PIC 2 tienen que cargarnos las 40 horas anteriores. O sea, no puedes recursar PIC. Se te tiene que cargar nomás lo que sí, hiciste el año pasado. exactamente. Así es. Así mismo es. Bueno, y ustedes qué llevaron cómo tienen sus optativas. Ustedes llevaron técnicas de estudio, seguro llevaron, ¿verdad? Ok. Este año llevaron algo. Ah, ya. Responsabilidad social. Responsabilidad social. Bueno, yo les diría que reserven una de sus optativas para el último año, porque en el último año se da como optativa interpretación del análisis clínico y se hace cruce con pediatría y clínica médica. Entonces, em, hagan una más en tercero o en cuarto y en quinto hagan esa. ¿Por qué? Porque es más cuatro en la carrera. Entonces, si ya tienen dos, yo les diría reserven uno para análisis clínico, demasiado importantes, porque se van al hospital y no saben nada de interpretación, ¿verdad? Porque uno pues recibe los datos y no mirar nomás, tienes que interpretar el contexto, ¿verdad? Así que una, lo que yo les diría que cursen, no sé, el año que viene o que puedan cursar una, no se apuren nomás, o si quieren de repente algo que surja interesante, que les guste, pueden hacer, ¿verdad? Para el cuarto año se va este año se habilita para el quinto, pero el año que viene, capaz que para el cuarto, lo que se llama cuidados paliativos para las personas que ya están ya terminales, ¿verdad? Esa es muy linda también optativa.
¿verdad? Muy linda. Hubo otro año que se abrió marketing en medicina. No sé si ustedes llegaron a llevar ese el año pasado. No. Entonces lo Profe, vamos a ver para el año que viene o que habría. Es muy interesante marketing en medicina, porque ustedes tienen que saber venderse. Si es que van a ser privados, ¿verdad? profe, Sí. yo me tengo que desconectar porque estoy de guardia para acá en el hospital militar. Sí, es que me puedes poner presente, Ah, por bueno. favor. Espera que quédense quietos ahí, voy a poner el presente. Ya está. Juan Jara, gracias, profe. Dale, doctor. Chau, chau. Bueno, muy bien, doctores. ¿Voy a llamar la lista? Ya llamé. Ahí con ese ya está, no te preocupes. Ya saqué la foto. Ah, bueno, profe, gracias. Dale, nena. Chau, chau. Bueno, el que se quiere retirar no hay ningún problema. Este que dice Villa, ¿qué es? Profe, de la lista, ¿vas a llamar o con la foto nomás? Estoy con la foto nomás, pero es que Villa, ¿qué es? ¿De qué es? Villanueva, Pedro Villa. Villanueva. Ahora sí. Ya anoté. Magali Benítez. Ok. Ya está, doctora. Sí, ya te puse presente. Ya está vos en la foto. Ok. Bueno, doctores, genial. Entonces voy a ver este muchacho, ¿cómo es que se llama? Es Santiago, ¿verdad? Avísame después si no te aparece el cambio, voy a avisar. Dale, chicos, nos vemos el viernes, ¿sí? Ok, Chao, suerte. profe. Chao, profe, gracias. Pasen bien. Chao, chao.